sobre la marcha. Pero se pasó, ¿para qué hacer las pruebas? Ya van haciendo las pruebas. Eso es lo emocionante. Ya vas a empezar. Ya se ve. Eso es lo emocionante. Somos calamantes o no? Lo que es. Es que si no sabe venga para acá. ¿Qué pasó? Porque no sirve la línea. Escuchar lo que él diga y no se dice, como decían. Lo que pasa es que para que nosotros sepamos lo que responde Alan, necesitamos que estén las bocinas abiertas. Sí. Sí. Como hay un micrófono para el sistema de videoconferencia, digamos, o de esto de una conexión con él, digamos, de la computadora. Entonces, ese micrófono va a captar lo que él diga.
8, 10, 12, bueno, probando. Bueno, muy bien, mira. Va a ser diferente entonces. A ver, ¿quién se aprueba con los dos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, probando equipo de sonido, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, es que a lo mejor vamos a meterse también, hombre. Son los dos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hi, I'm trying again. Estoy tratando de hablar. ¿Pueden oírme? Sí, te escuchamos. Homero, ¿puedes oírme? Sí, te escucho. Aquí estamos. Sí. Ah, bueno. Okay. Sí, que se abre. Ya está. Ya llegó, Toño. No tengo la maraca, no tengo A ver, el... la maraca. Ahí estamos ya. Sí.
Un minuto para iniciar. Justo al que necesitamos. Para celulares, por favor, cierren la puerta. Estamos todos listos. A la posición. Listo, 1, 2, 3. Inicia grabación. Se lo van a callar. Inicia grabación. 1, 2, 3. Listos. 1, 2, 3. Y prueba de audio. Prueba de audio llega. Prueba de audio. 1, 2, 3. Bienvenidos a la sesión 101 del seminario Repensar las Matemáticas. Esta es la última sesión del 12º ciclo. Y para quienes nos han estado siguiendo, sesión a sesión, lo que sigue es la elaboración de un ensayo de 3 cuartillas en las que retomen alguna de las sesiones y nos mencionen cómo ha servido esto, cómo lo han utilizado para su quehacer académico con sus alumnos. También tenemos próximo el segundo coloquio de los seminarios Repensar. Quienes tienen oportunidad de asistir, pues pueden consultar todavía la página y pues los esperamos para ese momento. Iniciemos pues nuestra sesión 101. Bueno. Sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión 101 de Repensar la Matemática. Y bueno, esta ocasión tenemos al doctor Alan Schoenfeld de la Universidad de California en Berkeley. Nos va a hablar sobre un marco de referencia que se conoce como enseñanza sólida para el entendimiento. Y este es un marco general y tendremos algunos ejemplos sobre la matemática. Antes de darle la voz a nuestro invitado de hoy, me gustaría que viéramos una semblanza sobre su quehacer docente. Gracias. El profesor Alan Schoenfeld es doctor en matemática por la Universidad de Stanford, donde anteriormente realizó estudios de maestría. Actualmente es profesor distinguido en educación y profesor afiliado de matemáticas en la Universidad de California en Berkeley. El doctor Schoenfeld tiene un permanente interés en el desarrollo de mecanismos productivos para el cambio sistemático y para la profundización de las conexiones entre la investigación educativa y la práctica. Su investigación actual se enfoca en las características de los salones de clase, donde los estudiantes son pensadores poderosos. Dirigió el proyecto Evaluación Equilibrada y fue uno de los líderes del Centro para la Diversidad en Educación Matemática, DIME por sus siglas en inglés. El Centro DIME fue galardonado con el premio Henry T. Truba para la investigación que conduce a la transformación de los contextos sociales de la educación. El Dr. Schoenfeld fue asesor principal del Rectorado de Recursos Humanos Educativos de la Fundación Nacional sobre Ciencia y asesor principal de contenidos del programa What Works Clearinghouse del Departamento de Educación de Estados Unidos. Fue uno de los autores de las especificaciones de contenidos matemáticos del Consorcio por una Evaluación Equilibrada Más Inteligente de la Universidad de California. Fue autor principal de los principios y estándares de la matemática escolar para los grados 9 al 12 del Consejo Nacional de Profesores de Matemática de Estados Unidos. Ha sido elegido miembro distinguido de la Asociación Norteamericana de Investigación Educativa, AERA, por sus siglas en inglés, y de la Asociación Norteamericana para el Avance de la Ciencia. También pertenece a la Academia Nacional de Educación, de la cual fue vicepresidente durante el periodo 2000-2006.
En 2011 fue galardonado con la medalla Klein de la Comisión Internacional sobre Instrucción Matemática, ICMI por sus siglas en inglés, la máxima distinción internacional en educación matemática. En 2013 recibió el premio de la AERA para los contribuyentes distinguidos a la investigación en educación. El Dr. Schoenfeld fue uno de los editores fundadores y editor asociado de la revista Research in College Mathematics Education. También fue editor asociado de Cognition and Instruction. Ha escrito, editado o coeditado 22 libros y aproximadamente 200 artículos sobre pensamiento y aprendizaje. En su libro Resolución de problemas matemáticos, caracteriza lo que significa pensar matemáticamente y describe un curso de pregrado sobre resolución de problemas basado en la investigación. Su más reciente libro, How We Think, A Theory of Goal-Oriented Decision Making and Its Educational Applications, proporciona modelos detallados de la toma de decisiones humana en situaciones complejas como la enseñanza. Alan, bienvenido. Después de ver tu semblanza, nos gustaría que nos hablaras un poco sobre este marco, True. Y bueno, antes de iniciar el diálogo, sí nos gustaría que pudieras hacernos una especie de resumen sobre qué es este marco. Entonces, pues bienvenido de nuevo y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Es gran placer verte otra vez y hablar con ustedes. Voy a comenzar con descripción corta del marco teórico de True. Teaching for Robust Understanding. La enseñanza para que los estudiantes entienden en una manera fuerte la matemática. Hay algunas cosas que se debe considerar cuando se hace un marco teórico. Hay muchos que describen lo que pasa o lo que debe de pasar en el aula. Y en general tienen dos propiedades. Uno, tienen gran listas de cosas que deben de pasar. 20, 25, 30 cosas. Si estas pasan, todo será bien. Pero el problema es que nadie puede recordar tantas cosas. Se necesita una lista corta de cosas que son importantes y que son todas las cosas que se debe considerar. Esto es el primero. El segundo es que todas las marcas teóricas que yo conozco tienen que ver con lo que hace el profesor, el maestro. El profesor es muy importante, pero lo que importa más es lo que pasa por los estudiantes. Y una diferencia muy importante es que True tiene el focus en el estudiante. ¿Cómo es que el estudiante siente y comprende lo que pasa en el aula? Porque esto es lo que contribuye a lo que los estudiantes van a entender. Pues con esto pasamos muchos años leyendo y mirando videos de clases y hay una frase matemática de crear equivalence classes. Se tiene muchas cosas y lo que se hace es de crear
grupos equivalentes de todas estas cosas. Y en nuestro trabajo decidimos que habían 5 de estos casos que importan, 5 dimensiones de sólido entendimiento, y si todo va bien en estos 5, los estudiantes van a ser pensadores matemáticos poderosos, si no habrán problemas. Brevemente, los 5, comenzamos con la matemática. Debe de ser muy rica porque los estudiantes no van a aprender más ricamente que las discusiones en el aula. Segundo, lo que nombramos la demanda cognitiva. Si la matemática es demasiado fácil, los estudiantes no van a aprender mucho, pero si es demasiado difícil y los estudiantes no pueden construir sentido, pues no van a comprender. Deben de haber oportunidades por enfrentarse productivamente con desafíos. De esto viene el entendimiento. El tercera dimensión es el acceso y la equidad. Creemos que es muy importante que todos los estudiantes, cada estudiante, tiene la oportunidad de trabajar con la matemática importante. No es un buen clase si la matemática es muy bonito, pero solamente un pequeño partido, pequeño grupo lo hace y los otros no comprenden. El cuarto dimensión, en español no hay una buena palabra que yo conozco por agencia, el sentido que se puede hacer la matemática. El nombre de la dimensión es agencia, dominio e identidad y lo que importa es, tienen los estudiantes la oportunidad de entablar y mantener conversaciones matemáticas, de hacer matemáticas, que va a resultar en el sentido que ellos pueden hacer matemáticas, son lo que en inglés diríamos son personas de matemática. Okay. Y el último dimensión es la evaluación formativa. Si se debe tener un nivel productivo de la demanda cognitiva, si se desea que todos los estudiantes hacen la matemática rica y tienen si se desea eso, se debe oír lo que dicen, lo que piensan y utilizar esto en aprender. Pues estos son los 5 dimensiones: la matemática, la demanda cognitiva, el acceso y la equidad, agencia, dominio e identidad, evaluación formativa. Y tenemos mucha evidencia que si estos vienen bien, los estudiantes van a salir del aula sabiendo mucho y
Y si todo no está bien con alguna dimensión, habrán problemas. Sí, creo que esto nos da una idea más o menos clara de qué es lo que se está proponiendo. Y bueno, hay algunas cosas que nos gustaría comentar contigo. Una de ellas tiene que ver precisamente con esta dimensión en donde tú hablas de la agencia, ¿sí? Y bueno, es algo que hemos traducido como disponibilidad, autoridad e identidad. Creo que si lo revisamos un poquito, se ajusta más a la idea que están manejando en esta dimensión. Entonces, la pregunta que te hacemos es que esta dimensión sí tiene que ver con la forma en que el estudiante se concibe a sí mismo, se ve a sí mismo, ¿sí? Y quisiéramos saber si sería posible que nos platicaras un poco al respecto, qué es esta dimensión con un poco más de detalle, ¿sí? Y por qué es importante, ¿no? Y si la dimensión tiene algo que ver con la metacognición. Sí. Todos nosotros somos personas matemáticos, y creo que todos nosotros han tenido este tipo de interacción. Se encuentra alguien y ellos preguntan, ¿qué hace usted? Y se dice, soy profesor de matemática. Y ellos comienzan a parecer malo y dicen, no me gusta la matemática, no soy persona matemática. En el año 4 de la escuela me dijeron que a dividir de fracciones se debe invertir uno y multiplicar, y en ese año yo decidí no soy persona que va a creer que va a entender matemática, simplemente no me gusta. Esto es un gran problema, porque el pensamiento matemático es muy importante. No se puede votar en manera responsable si no se puede comprender el mundo utilizando ideas matemáticas. Y debemos de preguntarnos dónde aprendí esa persona, dónde aprendieron muchas personas que no son personas matemáticas. Y creo que es en el aula que ellos no tenían la oportunidad de experienciar la matemática en manera que hace sentido, en la manera en que se puede figure things out. Si en la clase el profesor dice, esto es como se lo hace, puede ser que comprendas, puede ser que no. Si no puedes hacer lo que hago, claro que no vas a ser persona matemática. La mayoría de personas no van a gustar la matemática, y esto es un gran problema. Es muy importante en el aula tener oportunidades por los estudiantes de hablar matemáticas, de ofrecer ideas, conjeturas, de discutirlos, de
tener interacciones que resultan en haciendo sentido matemático. Cuando se tiene este tipo de conversación, se aprende que se puede hacer la matemática. Y esto es el empiezo de agencia. Yo puedo hacer la matemática. Se tiene la idea que típicamente los estudiantes piensan, hay algunos que hacen la matemática y ellos me dicen lo que es. La matemática es algo construido por otros y yo tengo que memorizarlo y utilizarlo, pero no es mío. Cuando se tiene la oportunidad de construir la matemática su mismo, se tiene un perspectivo, se tiene dominio sobre la matemática. Y una parte de su mismo se hace, yo soy una persona que puede hacer la matemática. Es una parte de su identidad matemática. Y es muy importante y es claro que hay clases en que los estudiantes discuten mucho y que pueden construir identidades matemáticas de este tipo. Claro que tiene que ver con aspectos de la metacognición, porque y creencias que son relacionadas a metacognición. Si no se cree que se va a comprender, si no se cree que se puede inventar y comprender la matemática, no se va a trabajar mucho a aprender. Pues lo que se cree de sí mismo, cómo se hace la matemática, incluyendo la metacognición, tiene mucho que ver con su identidad matemática. Y lo que deseamos hacer es crear las aulas en que los estudiantes pueden discutir la matemática, hacer sentido y en que van a verse como personas que pueden hacer la matemática y desarrollar de identidades matemáticas. Desde el mismo profesor se tenga una actitud cuidadosa para propiciar que las intervenciones de los alumnos, de todos nuestros alumnos, sean valoradas, que no seamos los primeros en clasificar las características y condiciones de nuestros alumnos, destacar que cada uno de ellos es capaz de poder desarrollar la matemática y que desde luego, a partir de un trabajo, de un esfuerzo que se tiene que hacer, pero que ninguno está imposibilitado para trabajarlo, para hacer aportaciones importantes para todo un grupo. Pero, Alan, quiero preguntarte también acerca de este acceso equitativo en un grupo heterogéneo. Tenemos alumnos con características diferentes. Y esta heterogeneidad, diríamos, es un factor que ayuda o que dificulta el aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Mucho tiene que ver con el tipo de problema que se utiliza y si hay oportunidades por todos los estudiantes en el grupo de hacer contribuciones a la conversación matemática. Si se tiene
ejercicios simples. Los estudiantes que pueden hacerlos rápidamente lo hacen y los otros son perdidos y no funciona el grupo. Hay un tipo de problema en inglés la palabra es group worthy, problema que es bueno por la utilización de un grupo de estudiantes. Tiene algunas propiedades. Número uno, es rico matemáticamente. Hay algo que hacer, una idea interesante. No puedo leer lo que está en el frente. Número dos, no hay solamente una manera de hacerlo. Hay varias maneras en que se puede comprender el problema, en que se puede trabajarlo. Puede ser, por ejemplo, de manera gráfica, de manera simbólica, etc. Pues, cuando hay estudiantes que lo acercan en manera diferente, hay la posibilidad de discusiones. Y con este tipo de problema se puede tener conversaciones ricas. Esta tarde voy a enseñar mi curso de resolución de problemas matemáticos. Y voy a comenzar con problema muy simple. Y ahora voy a decir lo que voy a hacer. El problema, estoy trabajando con estudiantes de la universidad, pero el problema es de álgebra, año 8 o 9, y es un ferrocarril va de la estación viajando a 50 miles per hour, millas por hora. Viaje cuando 3 horas después, un otro ferrocarril va de la estación viajando 60 millas a la hora. Cuando acerca la segunda ferrocarril al primero. ¿Entienden el problema? Okay. Es muy simple y tengo grupos de estudiantes y digo, deseo que resuelvan este problema en la manera con que son lo más confortable. Y van a escribirlo y demostrar a los otros lo que han hecho. Y con estudiantes de la universidad, 30% más o menos van a hacer una tabla. Is that how you say table? Okay. 1 hora, 50 millas, 2 horas, 1 hora 50, 2 horas 100, 3 horas 150, ferrocarril número 2, 60 y 200, 60, 20, 250, etcétera. Más de 30% de los estudiantes en el colegio, en la universidad, lo hacen. Y hay lugares donde lo que hacen no es correcto porque a veces comienzan el segundo 60
millas acerca de el número 150 de 3 horas. 3 horas, no 4 horas, etc. Más o menos 30-40% de los estudiantes utilizan una representación gráfica, pero hay 2 representaciones. Por el primero, la pregunta es, ¿empiezan la representación gráfica al punto X es 0 o al punto X es -3? Porque la pregunta es cuándo están a la misma distancia, cuántas horas pasan por el segundo ferrocarril. Se debe comenzar al 0 con el segundo ferrocarril, no el primero. Pues hay 2 tipos de gráficos distintos y los estudiantes tienen que hacer discusiones de esto. El tercero, los estudiantes 30-40% utilizan álgebra y escriben simplemente T horas por 60 millas por hora es igual a T más 3 horas por 50 y lo resuelven. Pues, en la clase comienzo con los estudiantes que han hecho la representación tabular y tenemos una discusión. Se puede ver en esta representación cómo se acerca el segundo ferrocarril al primero. Se puede porque en cada hora la distancia entre los 2 es 10 menos. Pues si se sabe que es 10 menos, se puede comprender que 150 millas se necesitará 15 horas. Se debe discutir cuándo se comienza contando, a 0 horas o a 3 horas, etc. Luego, cuando vamos a la representación gráfica, yo pregunto a los estudiantes, ¿pueden ver en esta representación todas las cosas que se puede ver con la representación tabular? ¿Okay? Y cómo se los vean. Por ejemplo, 10 millas cada hora se puede ver cuando se va que las 2 líneas se acercan y verticalmente a cada hora es 10 menos. Se puede hacer la misma predicción. Y cuando hemos discutido esto, los estudiantes que habían utilizado la representación tabular pueden ver cómo este es el mismo en la representación gráfica. Y ahora utilizamos la representación algebraica y yo pregunto, ¿se puede ver el segundo ferrocarril acercando? Había mucha información en las primeras 2 representaciones. ¿Dónde está este tipo de información en la representación algebraica? Y hay discusiones muy interesantes. Pues
he dicho he pasado mucho tiempo discutiendo esto. Será una hora en mi clase esta tarde a discutir un problema que pudimos resolver en menos de 5 minutos utilizando el álgebra. Pero en esta clase habían 30% de los estudiantes que sintieron lo más confortable con la representación tabular y puede ser no podrían haber la representación gráfica o comprender la representación algebraica, pues ellos van a aprender más y los estudiantes lo más avanzados, los que pudieron utilizar el álgebra, tenían que pensar en cosas conectando las representaciones que no habían pensado. Pues este problema es rica por todos los estudiantes en el aula y cuando lo discuten con cada uno, pueden aprender, pueden enseñar, pueden considerar todo. Este tipo de problema rico se puede utilizar con un grupo que no es homogéneo, grupo de estudiantes que son avanzados y que no son, y se puede tener conversaciones de que todos los alumnos pueden aprender. Pero se debe tener este tipo de problema rico, group-worthy problem, y se debe crear en el aula un clima en que se busca entendimiento de este tipo, de hacer sentido, de hacer conexiones, en inglés utilizamos la palabra problematizar. Se tiene algo simple y se pregunta qué exactamente tenemos, cómo podemos lo comprender. Ahora, la sola problema es que he tenido un problema que se puede resolver en 5 minutos y ha pasado una hora sobre este problema. Los profesores siempre dicen, no tengo el tiempo de hacer este tipo de cosas. Pero en verdad, en esta conversación he cobrado 2 semanas de la currículum. Hemos discutido 3 representaciones y cómo son relatos y cómo se comprende exactamente lo que se puede entender de cada representación. Esta conversación no es simplemente resolver un problema, es una conversación muy rica que tiene mucha matemática y se puede utilizar esta conversación mucho más bien que muchos ejercicios simples. Okay. Una respuesta muy grande. Lo siento.
Creo yo que tiene que ver con esto, cómo nosotros organizamos un ambiente que sea propicio para el aprendizaje. Y en la mayoría de los cursos que yo conozco, de los profesores con los que yo he convivido, el ambiente más bien va hacia la enseñanza. Es decir, hacemos un ambiente con las condiciones propicias para la enseñanza y no tenemos mucho control sobre el aprendizaje. Creo yo que parte de lo que se tendría que hacer en el aula es hacer estos ambientes de aprendizaje de los que hablas en tu documento. Y esto me lleva a mí a pensar en la evaluación. Es decir, cómo asegurarse de que los estudiantes realmente están aprendiendo, ¿sí? Si la información que ellos nos dan sobre su trabajo es suficiente para saber si están aprendiendo y cómo esto puede influir en lo que nosotros llamamos retroalimentación. En inglés creo que la palabra es feedback. Entonces, no sé qué piensas de esto, Alan. Hay muchas cosas de decir en esto. Primero, es muy importante el clima de la aula, lo que sienten los estudiantes que pueden decir, cómo va el profesor, cómo va a los otros estudiantes reactar a lo que ha sido dicho, lo que se dice. En muchas clases, lo que importa lo más es de obtener la respuesta correcta rápidamente. Y cuando el profesor tiene las discusiones, el profesor hace una pregunta y si un estudiante no puede responder rápidamente, el profesor o no produce la respuesta correcta, el profesor rápidamente va a otro estudiante. En este tipo de clima, los estudiantes aprenden rápidamente. No se desea decir nada si no se tiene la respuesta correcta. En este tipo de clima, no hay oportunidades por conversaciones ricas. Pues se dice un environment sano, safe. Los estudiantes deben de sentir sano a explorar. Es muy importante. Tenemos un video de una profesora famosa trabajando con un problema muy simple al empiezo. Tengo un cuadrado 10 units, unidos, 10 por 10, un cuadrado 10 por 10, y el perímetro es colorado rojo. ¿Cuántos de los squares, cuadrados pequeños hay en el perímetro? 10 por 10, pues 10 aquí, 10 aquí, 8, 8, hay 36. La profesora dice, hagan esto en la mente, no escriben nada. Da a los estudiantes algunos minutos
y dice, ¿desean decirme cuántos hay? Y todos dicen, sí, 36. ¿Cuántos de ustedes pensaron que estaba, al primero, cuántos de ustedes pensaron que estaba 40? Y algunos manos, algunos estudiantes indican, ¿qué pensaba? Y un estudiante dice, se me olvidó que habrían una línea y una línea que se cruzan en the corners, whatever, yeah, right. Bueno, ¿cuántos de ustedes pensaron al primero 38? El mismo tipo de explicación. En esa clase, los estudiantes fueron confortables con la idea de al primero lo que se obtiene no es necesariamente correcto. Pero se puede comenzar con esto, que se puede refinir, discutirlo, hacerlo mejor. Es en esta clase un clima en que la comunidad puede hacer la matemática conjuntos, todo. Y en este tipo de clase, en esta clase la profesora, el profesor, sabe lo que entienden los estudiantes y puede arreglar lo que dice, lo que hacen en una manera que es en la zona de desarrollo próximo de los estudiantes. Okay. Esto es, comienza a adresar la cuestión del papel de la retroalimentación. Y deseo decir algunas cosas que tienen que ver con eso. El tipo de retroalimentación es muy importante. Había un trabajo de Paul Black y Dylan Williams que indicó que habían 3 tipos de retroalimentación que hacen los profesores. Primero, solamente números, correcto, no correcto, etc. Segundo, solamente escriben comentarios. Y tercero, los dos, el número y los comentarios. En caso de dar a los estudiantes los números, los estudiantes no lo leyeron. Pues tomaron el papel y lo puso en sus backpacks. En caso de obtener comentarios, los leyeron y su trabajo subsecuente estuvo mejor. En caso de recibir grados, números y comentarios, los estudiantes no leyeron los comentarios. Okay. Pues cuando se da a los estudiantes retroalimentación, es mejor de darles solamente comentarios. Pero hay mucho más de decir. Primero es que
es muy importante por los profesores comenzar a aprender lo que piensan los estudiantes. Yo sé que esto parece extraño. Por supuesto, sabemos lo que entienden. En principio, no es verdad. Tenemos lecciones que nombramos lecciones de asesoramiento formativo, y estas lecciones comienzan con pre-asesoramientos, algo que el profesor da a los estudiantes para que los estudiantes lo hagan, y el profesor aprende lo que piensan los estudiantes. Okay. ¿Pueden ver mis manos como esto? Uno de los problemas antes de la lección es, aquí está una representación gráfica, distancia horizontal, tiempo vertical, y Tomás está andando a esperar el autobús. La representación gráfica de su viaje es como esto. Una línea como esto. Y abajo como esto. Como esto más verticalmente y horizontal. Okay. Y el problema por los estudiantes es, escríbame lo que puede haber pasado en esta representación gráfica. Distancia, tiempo, como esto. Y cada vez 30-40% de los estudiantes dicen, Tomás estuvo subiendo a hill, Corina, y se bajó un otro. El segundo estuvo más steep, y la estación por el autobús estuvo horizontal. Y cada vez, la primera vez que utiliza esta lección el profesor, no tuve ninguna idea que esto es lo que pensaban mis estudiantes. Pues la enseñanza comienza en verdad cuando los estudiantes tienen oportunidades de revelar lo que piensan. Y esto es lo que hace gran diferencia por el profesor. Esto es la primera cosa, y tenemos 50 lecciones formativas en el web que se puede mirar. Pero la segunda cosa es cuando en la parte mejor de esta lección formativa se tiene 10 cuentas, historias, y 10 representaciones gráficas, y los estudiantes tienen que ponerlos conjuntos. Esta cuenta se puede representar con esta representación gráfica. Y lo que pasa es que cuando los estudiantes tratan de hacer esto, hay un cuento y tienen 3 gráficas que no son lo mismo. Tienen que decidir. Un estudiante dice que es esto, un otro dice que es esto. Y tienen que discutirlo, resolverlo. O una representación gráfica con 2 o 3 cuentos. Y es en estas conversaciones
que entienden mucho los estudiantes. Y es un punto muy importante que tiene que ver con la retroalimentación. Porque cuando comenzamos, los profesores pensaron, es mi responsabilidad de comprender todo lo que comprenden los estudiantes y de responder. Y eso es imposible, porque se descubre que un estudiante tiene malconcepción. Se lo discute con este estudiante y hay dos más allá que tienen diferentes malconcepciones y luego uno más. Si se trata de fijar todo su mismo, es imposible. Pero si hay discusiones, conversaciones entre los estudiantes pueden asistir cada uno y el trabajo del profesor es más fácil. Pues cuando se discute, se habla de retroalimentación, no es solamente el profesor que lo hace. Lo que en asesoramiento formativo es muy importante que los estudiantes pueden aprovechar retroalimentación en sus discusiones. No es solamente la responsabilidad del profesor. Y en las conversaciones entre los estudiantes, cuando uno dice, este cuento es el mismo, es esta representación, y otro dice, no, es esta representación. Sus conversaciones son precisamente en la zona de desarrollo productivo. Okay. Gracias, Alan. Pues de nuevo, es un aspecto importante lo que está señalando. Conocemos alumnos que muestran en principio un gran entusiasmo en su trabajo, pero cuando falta una retroalimentación adecuada o en el momento justo, ya los rendimientos de ellos no son los mismos y hay un desaliento en consecuencia de su trabajo. Esto que nos señalas nos resalta esa importancia. Y ahí, bueno, pues con lo que nos has comentado, muchísimas inquietudes, muchísimas cuestiones que queremos que nos comentes, nos expliques de alguna manera. Pero bueno, pues también tenemos una limitante en el tiempo. Y quiero aprovechar para leer una pregunta de Liliana Suárez. Nos dice, es un verdadero gusto que tu participación en el seminario. Tu trabajo sobre resolución de problemas fue ampliamente trabajado en el Instituto Politécnico Nacional desde los años 90. En particular, tu marco de la resolución de problemas era muy interesante porque integraba distintas dimensiones, recursos, heurísticas, control y creencias. Se han generado muchos marcos en investigación que han hecho explícitas muchas dimensiones como la dimensión didáctica, la cognitiva, la epistemológica, la social. Estoy muy interesada en saber, desde tu perspectiva, cómo se construye un marco de referencia, cómo se eligen aquellas de muchas dimensiones que nos permiten trabajar de manera integral, en tu caso, de lo que estamos comentando. Tú. He dicho que esta tarde voy a enseñar mi clase de resolución de problemas. Los problemas que utilizo
hoy son más o menos los mismos que he utilizado por 24 más años, 25 más años. Y lo que deseo que los estudiantes aprenden por trabajarlos es más o menos lo mismo que deseaba hace mucho tiempo. Deseo que aprendan a utilizar estrategias heurísticas, que aprenden aspectos de metacognición, que comienzan a desarrollar de creencias productivas. Eso estuvo el lenguaje que utilicé hace 25 o 30 años. Es lo mismo hoy. La pregunta es, ¿cuáles propiedades debe de tener esta clase para obtener estas cosas? Por ejemplo, un problema con creencias es que la mayoría de los estudiantes creen que lo más importante es de obtener la respuesta y todo es finito cuando se lo ha obtenido. El primer día comienzo con un problema muy simple. El cuadrado mágico, 3 por 3 se debe poner los números de 1 a 9 para que cada suma es el mismo. Los estudiantes lo resuelven en 5 minutos. Yo pido, ¿puede alguien explicar? Lo hace un estudiante. Y yo pregunto, ¿es todo? ¿Hemos finito? Y toda la clase se dice sí. Y yo digo, no. Solamente hemos descubierto una manera de resolver el problema. Hay otro. Y alguien muestra otro. Y pregunto, ¿hemos terminado ahora? Y todos dicen sí. Y yo digo, no. Puede ser que hay otra manera. Y lo discutimos. Y después de algunos minutos tenemos 4 resoluciones que son completamente diferentes. Y hablamos de estos. Y digo, estos son todas las maneras de resolución que conozco. Somos finitos. Y todos dicen sí. Y yo digo, no. Solamente hemos resolvido el problema que yo he dado a ustedes. Esto no es como se hace la matemática. Se debe preguntar, ¿puedo generalizar? ¿Qué pasará si utilizo los números de 2 a 10? O 2, 4, 6, 8 a 18. O cualquier secuencia aritmética. El número mágico, la suma de cada 3 números, es 15 en este caso. Se puede obtener una cuadrada mágica con el número mágico de
87, 88. Esto es lo que hacemos cuando se hace la matemática. El segundo día de la clase, resolvamos otro problema y yo digo, hemos terminado, y un estudiante dice, no, jamás hemos terminado. Okay. Digo, bueno, en 2 semanas, un estudiante me pregunta, ¿por qué no estás preguntándonos si hemos terminado? Y yo digo, no tengo que preguntarles porque ahora, cuando has terminado una manera de resolución, buscan otras y buscan generalizaciones, etc. Ustedes han aprendido que esto es una manera de hacer la matemática. En una manera similar, comenzamos con problemas que se puede resolver con una sugestión heurística, pero después de que los estudiantes han aprendido esto, los doy un problema porque la solución heurística no trabaja. Se puede avanzar un poco, pero no completamente. Porque es muy importante aprender que las métodos heurísticas son solamente resoluciones parcialmente, algunas veces sirven, algunas veces no, y que los estudiantes podrán eventualmente, al fin de la clase, trabajar en un problema por 6, 8 horas, por algunos días. Es parte de la matemática. Cuando entraron en la clase, creyeron que si no resuelvo un problema en 10 minutos, 20 minutos, es imposible. Tenía que crear un environamiento en que los estudiantes tuvieron la experiencia de matemáticas que pudieron internalizar. Habían veces cuando los estudiantes hacían sugerencias que yo no sabía, que descubrimos nueva matemática por la clase. Es muy diferente por los estudiantes cuando descubren que pueden participar en la creación de la matemática, que pueden determinar por sus mismos si lo que han hecho es correcto o no. Porque en las aulas típicas, los estudiantes hacen algún trabajo y el profesor dice correcto o no es correcto. La autoridad es con el profesor y no con los estudiantes. Okay. Uno de mis problemas favoritos puede ser que necesitaré ayuda en ponerlo. Usted está en una sala con una ventana al frente de la sala que es 7 metros por 7 metros. Okay.
It's at ground level. Yeah. Okay. I'm going to say it in English and you can translate it. There is a giant concrete wheel. Una rueda gigante de concreto. Okay. Con diámetro de 100 millas. 100 millas de diámetro. Okay. Está viniendo próximo de la clase y está volando a 100 millas a la hora. ¿Ok? Va a pasar directamente al frente de la ventana. ¿Qué van ustedes en la clase a ver? Hay varias posibilidades. Okay. Puede ser que es moviendo muy rápidamente. El aula irá a hacerse dark. Se va a oscurecer. Como esto. Y por algún tiempo quedará como esto y habrá luz. Puede ser que será, I forgot the word for dark again, se va a hacer oscuro como esto y después como esto se hacer oscuro poco a poco y luego se va a ver la luz poco a poco. Puede ser que será como esto, se va a oscurar como esto. ¿Qué va a pasar? Y hago esta pregunta a los estudiantes. Y pregunto, ¿qué vamos a hacer? Y alguien dice, podemos hacer la matemática. Y comienzan. Y hay dos grupos que por este tiempo en la clase, los estudiantes saben que pueden generar ideas, desean de discutir, etc. Y hay dos grupos de estudiantes. Este grupo dice, es como esto. Este grupo dice, es como esto. Discuten por 10 minutos sin yo. Yo no digo nada. Hasta que un grupo convence al otro lo que pasa. Típicamente lo que yo digo en este punto, en este momento es, bueno, yo puedo sumarizar, discutir lo que ha pasado. Un estudiante que no estuvo uno de los dos grupos, pero un otro, dice, no tienes que hacerlo, Alan, lo comprendemos. El estudiante dice, no necesitamos el profesor. Okay. Algún profesor puede ser insultado por esto. Yo pensaba que estuvo el mejor momento del año, porque los estudiantes hacían la matemática y supieron que lo habían hecho correctamente. No necesitaban que yo lo certificaba. Esto es lo que yo deseaba, lo que deseo pasar. Pues la matemática es muy rica. Los estudiantes van a aprender el contento, métodos heurísticas, la metacognición, ¿es esto correcto? ¿Cómo puedo describir? Etcétera. Y creencias que deseo.
Pero la razón que todas estas cosas desarrollan en este momento es el carácter de la aula, en que las interacciones son explícitamente del tipo que son consistentes con true. La matemática es rica, los estudiantes son trabajando al borde de su comprensión en la zona de desarrollo próximo, es la demanda cognitiva. He construido un environmento sano en que todos pueden participar, en que ellos aprenden que pueden ser autoridades matemáticas, y esto se hace parte de sus identidades matemáticas, y lo pasa con todos respondiendo a lo que otros han dicho. Pues es un environmento rico de retroalimentación de mí a alguna parte y de los otros alumnos. Pues los dos son completamente consistentes. La teoría de pensamiento matemático, lo que tiene que comprender a ser un individuo, y la teoría de environmentos productivos en que los estudiantes pueden aprender este tipo de pensar matemática. Pues son dos partes de la misma idea. Sí, bueno, Alan, quisiera regresar un poco a la pregunta de Liliana, y tiene que ver más con la manera en que se construye un marco teórico. Es decir, qué cosas son importantes, qué aspectos hay que tomar en cuenta cuando se está construyendo un marco teórico. Y tiene que ver un poco con el proceso de construcción de este marco true. No sé si pudieras hablarnos un poco de esto, y aprovechar para preguntarte también si hay algunas aplicaciones del marco en el nivel superior, en la universidad. Hay un artículo que describe en gran detalle el proceso en que creé el marco teórico de True. Habían 6 años de trabajo, y habían muchos errores en que trataba algo que no sirvió y debí de comenzar otra vez. Una vez decidimos de hacer una lista de las cosas que son muy importantes. Pero el problema es que la lista se hizo más y más grande. A un punto teníamos 200 cosas, y estuvo imposible. Y yo dije, tenemos que crear clases de ideas que son equivalentes. Y 5 resultaron, y lo que importó es que debían de tener algunas propiedades. Debían de ser
más o menos separados. La matemática, la demanda cognitiva, acceso, se puede discutir cada uno a sí mismo. Debían de ser cosas en que se podría tener desarrollo profesional, porque es muy importante aplicarlo, discutiendo con profesores, crear comunidades de profesores que pueden trabajar con estas ideas. Y teníamos los 5 dimensiones como hipótesis de lo que puede importar. Al mismo tiempo miramos puede ser 100 videos de clases de tipos que de varios tipos, y teníamos data de si los estudiantes hicieron bueno en exámenes, etcétera, y a verificar que estas dimensiones fueron importantes. Creamos un rubric de juzgar una clase. Cada dimensión podemos juzgar es de malo a bueno, y de ver si las clases que en este rubric son buenas, si es correlación con las clases, con el trabajo de los estudiantes en esta clase. Y lo pasó, pues tiene valididad estadística y es algo que se puede utilizar por el desarrollo. Después de hacer este tipo de trabajo, hemos trabajado en producir cosas que pueden utilizar profesores y grupos de profesores a aprender True. Muchas gracias por crear esto, la traducción en español de la introducción a True. En este documento hay un listo de muchas cosas que espero van a utilizar comunidades de profesores. Nosotros trabajamos por lo más con escuelas antes de primeros y secundarias, pero hay algunos grupos de matemáticas, dos cosas. Primero, hay algunos grupos de matemáticas en la universidad que han comenzado a utilizar el marco su mismo. Por ejemplo, la Universidad de Auckland en New Zealand. El departamento es una gran comunidad de desarrollo profesional, y ellos miran a videos de cada uno enseñando y discuten lo que pasa utilizando el lenguaje de True y problematizando su trabajo utilizando True. Las ideas aplican primero en todas las clases de la matemática,
no importa el nivel, el problema es que los profesores en la universidad piensan que no tienen el tiempo de hacer el tipo de enseñanza porque hay tanto que hacer. Pero no es verdad. Y los grupos que han tratado de hacer este tipo de enseñanza lo han demostrado. La segunda cosa es que yo soy matemático y el desarrollo de TRU es naturalmente primero en la matemática. Pero si se lo mire, hay 5 dimensiones. El primero es matemático. Los 4 que siguen tienen que ver con la experiencia de los alumnos con el contenido. Si se utiliza, si se dice la ciencia, la literatura, más bien que la matemática, todo sirve. TRU por la ciencia dice que la ciencia tiene que ser muy rica y se debe pagar atención a la demanda cognitiva, acceso, etc. TRU es una marca teórica de aprendizaje general y en San Francisco, en los Estados Unidos, el Departamento de Educación por la ciudad entera ha decidido de TRU es el marco de aprendizaje por todos, todo el contenido. Bien, adelante. Pues muchas gracias, Alan. Nos quedamos con preguntas, todavía muchas cosas que quisiéramos comentar contigo, que nos explicaras, pero pues el tiempo justo se ha concluido. Muchas gracias y pues a los que nos han seguido a lo largo de estas sesiones del 12º ciclo, también un agradecimiento. Reitero, queda pendiente lo del ensayo, que lo manden, y el coloquio, el segundo coloquio de los seminarios Repensar. Pues muchas gracias a todos. Bueno, Alan, hasta luego y gracias por haber participado con nosotros. Esperemos que no sea la última vez y que en un próximo ciclo te podamos tener aquí de nuevo. Hasta luego. Hasta luego, es gran placer hablar con ustedes. Igualmente.